Hola, el día de hoy resolvemos el desafío 14 de nuestro libro Desafíos Matemáticos de sexto grado titulado Batalla Naval. Vamos a comenzar con la lectura de nuestro desafío. Y nos dice lo siguiente: en parejas jueguen batalla naval, que consiste en hundir las naves del compañero contrario. Para ello, cada jugador debe recortar y utilizar las 10 fichas y los dos tableros de las páginas 169, 171 y 173, que son los mismos que puedes ver en las imágenes. Como podrás ver y se mencionó, tenemos 10 fichas, 3 de color crema, 2 de color verde, 1 de color anaranjado y 4 de color azul. Asimismo, tenemos 2 tableros y como podrás observar, esos tableros tienen algunas características en particular. Lo primero es que en la primera columna se encuentran letras desde la A hasta la letra J, y hacia el lado derecho tenemos columnas conformadas por números del 1 al 10. Una vez que hayas recortado estos materiales, vamos entonces a realizar lo siguiente. Pon pausa al video y recorta tus materiales. A continuación se nos explica la mecánica del juego, es decir, cómo se juega. Y nos dice que cada jugador se va a colocar de modo que él solamente pueda ver sus tableros. Este juego puedes realizarlo con un compañero o con un familiar. Si lo haces con un compañero, él también tendrá sus tableros. Si lo haces con un familiar, deberán sacar una fotocopia a los materiales anteriores que mencionamos para que de esta forma la persona con la que juegas, que en este caso sería tu familiar, tenga sus fichas y su tablero. Ahora bien, reiteramos, cada jugador es el único que puede ver sus tableros. Es decir, tu contrincante no debe ver el lugar en el que colocas tus fichas. Ahora bien, las fichas, es decir, las naves, se colocan en uno de los tableros sin que todos los barcos se toquen entre sí. Es decir, todo barco debe estar rodeado de agua o tocar un borde del tablero. Por ejemplo, y nos muestran aquí cómo quedaría, en este caso, ordenado un tablero. Recuerda que de las fichas que te mencioné en el material recortable tenemos 4 tipos distintos. El color anaranjado es un portaaviones. Los 2 de color verde se llaman acorazados. Los 3 de color amarillo se llaman destructores y los 4 de color azul cada uno se llama submarino. Ahora bien, observa en la ilustración cómo deberá cada uno de los participantes colocar sus naves. Recuerda las reglas. No deben tocarse entre sí. Es decir, debe haber al menos un espacio entre las naves. También debe estar rodeado de agua. Por ejemplo, en este caso, que todo alrededor es agua. En este caso, que todo alrededor es agua. Y en este caso, que todo alrededor es agua. Recuerda que tú puedes ubicar tus naves en el lugar que decidas siempre y cuando cumplas con esta regla. Las naves deben estar rodeadas de agua. O en su defecto, tocar un borde del tablero, como en este caso del submarino que se encuentra aquí. Nota cómo no está totalmente rodeado de agua, pero está tocando uno de los bordes del tablero y tampoco toca a otro barco. En este caso es una situación muy parecida. Está rodeado de agua y está tocando un borde del tablero. También tenemos este ejemplo y este ejemplo de naves que no están totalmente rodeadas de agua, pero tampoco tocan a ninguna otra nave y se encuentran pegadas a uno de los bordes del tablero. Ahora bien, tú y la persona que juegue contigo deberán acomodar sus naves de forma que la otra persona no vea dónde colocaron las mismas. Ahora bien,
Vamos entonces a ver qué haremos después de colocar nuestras naves en nuestro tablero. Y nos menciona, cada jugador en su turno debe averiguar la posición de las naves del adversario. Para ello, el jugador hace un disparo a un punto del mar enemigo, diciendo un número y una letra. Por ejemplo, 4B. Recuerda que tu tablero tiene diferentes casillas y en este caso las coordenadas únicamente podrían llegar hasta la letra J y al número 10. Por ejemplo, podrás decir 6B, 6H, 4G, 5J, pero no podrías decir 12Z, ¿verdad? Porque no existe ni la columna 12 ni la fila Z. Entonces, recuerda, únicamente puedes usar las coordenadas que se encuentran en el tablero. Ahora bien, una vez que el jugador eligió una casilla donde disparar, en este caso del ejemplo 4B, si no hay barcos en ese cuadro, la persona contra la que está jugando dirá la palabra agua. Eso te indicará que has dado en una de las casillas que es mar y que por lo tanto has fallado en tu intento de hundir su primer nave. Ahora bien, eso es en caso de que falles y la persona contrincante te diga agua. Pero si el disparo acierta, dirás lo siguiente: tocado o hundido. En el caso de las figuras que tienen solamente un cuadrito, como el caso de los submarinos, se hundirán con un solo disparo, porque están formados únicamente por un cuadro. En cambio, si dice tocado, quiere decir que has tocado una nave que tiene 2, 3 o 4 cuadritos. Por ejemplo, si este fuera mi tablero y mi contrincante me dijera 6F, su disparo daría en esta coordenada, 6F. Y en este caso, en esta coordenada, solo se encuentra agua. Así que yo tendría que decirle agua. Y eso quiere decir que él habrá fallado su disparo, puesto que no le ha atinado a ninguno de mis barcos. Pero vamos a ver qué pasaría si en vez de haberme dicho 6F, me hubiera dicho 9F. Vamos a buscar la coordenada, 9F. Y si te das cuenta, ahora sí le atinó a una de mis naves. En este caso, como ya mencionamos, fue un submarino, ya que solamente tiene un cuadrito. ¿Qué palabra debería de decirle entonces? Así es, debería de decirle la palabra hundido, puesto que su disparo ha sido certero y le ha dado a mi submarino. Por lo tanto, este submarino desaparecerá de mi tablero, puesto que mi compañero de juego le atinó y ahora me lo ha hundido. Vamos a poner otro ejemplo. Ahora, ¿qué pasaría si mi contrincante me dijera 7D? Vamos a buscar nuestra coordenada 7 y D. Y si te das cuenta, nuevamente le ha atinado a una de mis naves. Pero como esta nave tiene 3 cuadritos, entonces, en este caso, aún no me la hunde, por lo que yo deberé decirle únicamente tocado. Eso a mi contrincante le dará como pista que él podría ahora mencionar alguna de estas coordenadas y que probablemente encontrará otra parte de mi nave. De ahí que es importante que vayas realizando tus notas al momento que estés jugando. Recuerda que para eso tienes un segundo tablero. Aquí te lo menciona. Cada jugador anotará en el segundo tablero la información que crea conveniente para registrar sus jugadas y poder hundir a las naves enemigas. Es decir, va a ganar la persona que consiga hundir primero todos los barcos del rival. Es importante que vayas tomando tus notas, ya que, por ejemplo, si tú le dices a tu contrincante 5D,
y él, por ejemplo, te menciona agua, tú podrás marcar en tu segundo tablero una letra A. Eso quiere decir que esta coordenada ya no deberías repetirla, puesto que ya sabes que aquí solamente hay agua. También podrías decirle, por ejemplo, 10A, y si esa persona te dice hundido, podrías colocar una H que represente que le has hundido un submarino. Y de esta forma tú podrás saber cuántos submarinos le quedan, ya que ambos jugadores tienen 4 al inicio y si se le ha hundido uno, solamente le quedarían 3. Asimismo, si tú, por ejemplo, le dijeras 7B y él te dice tocado, tú ahora podrías marcar en tu tablero una T para saber que ahí has tocado una de sus naves. Eso quiere decir que alrededor de ella, en las 4 coordenadas, tanto horizontal como vertical, podrías hacer tu segundo disparo y hundirle otra de sus naves. Recuerda que este es un juego de estrategia en el cual por eso es importante ir tomando notas, ya que eso te permitirá ganarle con mayor facilidad a tu contrincante. Ahora es tiempo de jugar. Te deseo mucha suerte. Ahora bien, una vez que has concluido tu juego, vamos ahora a realizar la última página de este desafío, en el cual nos dice: Diego ya le había hundido 2 barcos a Luis, el portaaviones y un acorazado, que son los mismos que aparecen en su tablero. Observen el tablero de Luis, que es este, donde aparecen las naves hundidas, pero no las que siguen a flote. Ahora que ya hemos visto el tablero de Luis, vamos a leer el desafío como tal. Y nos dice, en su turno, Diego dice 8F. Vamos a ubicar esa casilla en nuestro tablero. 8F. Y fíjate bien lo que contesta Luis. Luis contesta tocado. Es decir, aquí tenía una figura. Indiquen de cuántas casillas puede ser el barco. ¿Podría ser de una sola casilla su nave? Así es, no podría ser de una sola casilla, porque si este barco al que le atinó Diego fuera de un solo cuadro como los submarinos, Luis debió haber contestado hundido. Como en este caso no lo hizo, quiere decir que la figura podría tener 2 o más casillas. Ahora bien, recuerda que en las naves que te dieron al inicio solamente tienes un portaaviones. Por lo tanto, la figura de 4 casillas también ha quedado descartada, puesto que a Luis ya se la han hundido. Entonces, en este caso, solamente podría tener 2 o 3 casillas. El 3 sería el máximo número y el 2 sería el mínimo número de casillas que podría tener. La siguiente indicación te dice, señalen en el tablero todos los lugares donde podría estar el barco y luego escriban las posiciones, el número y la letra que debería nombrar Diego para hundirlo. Bien, en este caso, recuerda que para hacer esto, ya que tenemos identificada la casilla donde el barco de Luis fue tocado, vamos a buscar entonces alrededor qué casillas podría estar ocupando. Como ya dijimos que puede ser una nave de 2 o máximo 3 casillas, ¿podría estar ubicada aquí? Así es, ahí sería correcto, puesto que no está rodeado por agua y no estaría tocando ninguna otra nave. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, lo colocamos aquí? Así es, ahí no podría ir. ¿Por qué? Porque ya estaría tocando esta nave. Y recuerda que una de las reglas es no tocarlas. Por lo tanto, aquí no podría ir. Vamos a continuar entonces ubicándolas. En esta posición podría ir. Así es,
tampoco podría ir porque estaría quedando de forma diagonal y recuerda que ninguna de las naves puede quedar de forma diagonal. Ahora bien, ya mencionamos que acá no, en la parte de arriba no, vamos ahora hacia la izquierda. En esa casilla podría ir, así es, ahí sí, porque si notas, se respeta la regla de que la nave esté rodeada de agua y también se respeta que no toque a ninguna de las otras naves. Ahora bien, vamos a buscar la parte de abajo, también vemos que es posible. Y como también puede tener 3 casillas, otra casilla donde podría dar otro disparo certero sería en la parte de abajo. Recuerda que como puede ser una nave de 3 cuadritos y aquí empezó, podría también terminar hasta acá. Entonces esta sería otra casilla en la cual podría dar un disparo certero. Así que ahora colocaremos las coordenadas de estos lugares. En este caso sería 7F. Después tendríamos 8G y 8H. Después 9F y 10F. Por último nos dice, en la próxima jugada Diego dice 7F. Recuerda que ya teníamos marcado 8F. Y ahora Diego dice 7F y Luis responde tocado. Y lo tenemos aquí. Vamos a señalarlo en el tablero y ahora nos menciona. Escriban la posición, número y letra que permite localizar exactamente al barco. Como Luis nuevamente contestó tocado en vez de hundido, quiere decir que esta nave no tiene 2 casillas, sino que tiene 3. Ahora bien, ¿dónde podría ubicarse la tercera casilla? De este lado no sería posible porque recuerda que aquí estaría tocando una de las naves. En la parte de arriba dijimos que tampoco sería posible por la misma situación. En la parte de abajo tampoco sería posible, ya que no hay ninguna nave que tenga forma de L inversa. Así que tampoco podría ser. Y la única alternativa que nos queda sería colocarlo en esta parte, es decir, en la casilla 9F. Por lo tanto, nuestras respuestas quedarían de la siguiente forma. Por favor, verifica que tengas todos los datos de forma correcta y recuerda que este es un juego de estrategia, así que debes concentrarte en las pistas que se te van dando. Espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.